El saqueo del antiguo Palacio de Verano. Imagina el lugar más hermoso que jamás haya existido. Un complejo de palacios, jardines, lagos y templos que se extendía por más de 3 kilómetros cuadrados, tan vasto que tomaría días explorarlo completamente. Jardines donde cada árbol había sido colocado con precisión artística. Donde puentes de mármol arqueaban sobre lagos llenos de lotos. Donde pabellones con techos de tejas doradas brillaban bajo el sol. Salones llenos con las mayores obras de arte que China había producido durante milenios, pinturas de los maestros más venerados, caligrafías de emperadores, porcelanas tan delicadas que parecían translúcidas, jade tallado en formas tan intrincadas que desafiaban la imaginación, sedas bordadas con hilos de oro y plata. Bibliotecas que contenían miles de manuscritos raros, algunos de ellos copias únicas de textos antiguos que no existían en ningún otro lugar del mundo. Tesoros traídos como tributo de todos los rincones de Asia, marfil de Siam, corales del Mar del Sur, relojes mecánicos de Europa que fascinaban a los emperadores chinos con su ingeniosa precisión. Este era el Yuanming Yuan, el antiguo palacio de verano, la joya de la arquitectura china, el lugar donde los emperadores Qing pasaban sus veranos lejos del calor sofocante de la ciudad prohibida en Beijing. Era considerado el Versalles de Oriente, aunque los que lo habían visto decían que Versalles palidecía en comparación. Y en octubre de 1860, todo fue destruido en 3 días de saqueo, vandalismo e incendio deliberado por tropas británicas y francesas en uno de los actos más infames de destrucción cultural en la historia moderna. Lo que estás a punto de leer no es solo la historia de un palacio destruido, es la historia de la humillación de China en manos de las potencias occidentales, de cómo el imperialismo europeo no se contentó con conquistas económicas y políticas, sino que buscó humillar y degradar una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Es la historia de cómo miles de años de patrimonio cultural fueron robados, quemados y dispersados por el mundo en nombre de la civilización y el progreso. Y es una herida que, más de 160 años después, China todavía no ha olvidado ni perdonado. Para entender por qué ocurrió esta destrucción, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y entender la relación cada vez más tensa entre China y las potencias occidentales en el siglo XIX. Durante milenios, China se había visto a sí misma como el reino del centro, la civilización más avanzada del mundo, rodeada por bárbaros que tenían poco que ofrecer excepto tributo y sumisión. Este no era solo arrogancia vacía. Durante gran parte de la historia humana, China realmente había estado entre las civilizaciones más avanzadas tecnológica, económica y culturalmente. Pero para el siglo XIX, la situación había cambiado dramáticamente. Europa, impulsada por la revolución industrial, se había vuelto tecnológicamente superior, especialmente en armamento militar. Los europeos tenían barcos de vapor que podían navegar contra el viento y las corrientes, tenían cañones que podían disparar proyectiles explosivos con precisión devastadora, tenían rifles que podían disparar más rápido y más lejos que cualquier arma china, y tenían un apetito voraz por nuevos mercados para sus productos industriales y nuevas fuentes de materias primas para alimentar sus fábricas. China, con sus 400 millones de habitantes y su economía enorme, era el premio más tentador de todos. Pero había un problema. China no quería comerciar con Occidente en los términos que Occidente demandaba. El sistema de comercio exterior chino en las primeras décadas del siglo XIX estaba estrictamente controlado. Todo el comercio con europeos estaba confinado a un solo puerto, Cantón, ahora conocido como Guangzhou, y tenía que ser conducido a través de un grupo de comerciantes chinos con licencia especial conocidos como el sistema Cantón. Los comerciantes extranjeros no podían viajar al interior de China, no podían aprender chino, no podían tratar directamente con funcionarios chinos. Eran tratados esencialmente como bárbaros que estaban siendo graciosamente permitidos comerciar en la periferia del imperio. Y lo más frustrante desde la perspectiva europea, China tenía poco interés en productos europeos. Los chinos producían prácticamente todo lo que necesitaban internamente: seda, porcelana, té, todos productos de alta calidad que Europa ansiaba desesperadamente. Pero cuando los comerciantes europeos traían productos manufacturados europeos, los chinos no estaban interesados. Esto creaba un desequilibrio comercial masivo, con enormes cantidades de plata fluyendo de Europa a China para pagar té, seda y porcelana, pero casi nada fluyendo en la otra dirección. Los británicos, en particular, estaban desesperados por encontrar algo que pudieran vender a China para equilibrar este comercio, y encontraron la respuesta en el opio. El opio, derivado de las amapolas cultivadas en la India británica,
Resultó ser exactamente lo que los británicos necesitaban. Era altamente adictivo, lo que significaba una demanda constante y creciente. Y los chinos lo querían, o al menos, una vez que se volvían adictos, necesitaban desesperadamente más. Los comerciantes británicos, actuando con el apoyo tácito del gobierno británico, comenzaron a contrabandear enormes cantidades de opio a China. Para la década de 1830, millones de chinos eran adictos al opio, desde funcionarios de la corte hasta campesinos pobres. La adicción al opio estaba destrozando la sociedad china, creando una clase de adictos no funcionales, drenando la economía a medida que la plata ahora fluía fuera de China para pagar el opio, destruyendo familias. El emperador Dao Guang estaba alarmado y decidió tomar medidas drásticas. En 1839 nombró a Lin Zexu, un funcionario incorruptible conocido por su rectitud moral, como comisionado imperial en Cantón con órdenes de detener el comercio de opio de una vez por todas. Lin Zexu tomó su misión en serio, confiscó y destruyó más de 1000 toneladas de opio británico, el equivalente a millones de libras esterlinas en valor, disolviéndolo en zanjas y lavándolo al mar. Escribió una carta apasionada a la reina Victoria, apelando a su sentido de moralidad y justicia, preguntando cómo podía permitir que su pueblo envenenara al pueblo chino cuando el comercio de opio estaba prohibido en la propia Gran Bretaña. La carta nunca llegó a la reina Victoria. Fue interceptada por funcionarios británicos que la consideraron impertinente. Los británicos respondieron con guerra. La primera guerra del opio de 1839 a 1842 fue un asunto unilateral. Los barcos de guerra británicos, con su armamento superior, devastaron las fuerzas navales chinas. Las tropas británicas, con rifles modernos y artillería, derrotaron fácilmente a los ejércitos chinos que todavía luchaban con armas que habían cambiado poco desde el siglo XVII. China fue humillada, forzada a firmar el Tratado de Nanjing en 1842, el primero de los llamados tratados desiguales, que despojarían a China de su soberanía durante el próximo siglo. El tratado cedió Hong Kong a Gran Bretaña, abrió 5 puertos al comercio británico, impuso una indemnización masiva en China y, lo más insultantemente, estableció el principio de extraterritorialidad, lo que significaba que los británicos en China estarían sujetos solo a la ley británica, no a la ley china. Pero esto no fue suficiente para los británicos y otras potencias occidentales que rápidamente se apresuraron a exigir concesiones similares. Querían más puertos abiertos, querían el derecho de comerciar en todo China, querían el derecho de enviar embajadores a Beijing y ser tratados como iguales en lugar de tributarios bárbaros. Y cuando China se resistió, las potencias occidentales encontraron otro pretexto para la guerra. La Segunda Guerra del Opio, también conocida como la Guerra de la Flecha, comenzó en 1856 con un incidente trivial donde las autoridades chinas arrestaron a la tripulación de un barco que supuestamente estaba registrado en Hong Kong y por lo tanto bajo protección británica. Los británicos, unidos esta vez por los franceses que tenían sus propias quejas sobre el tratamiento de misioneros católicos en China, usaron esto como excusa para lanzar otra invasión. Esta guerra fue aún más desastrosa para China que la primera. Las fuerzas anglo-francesas capturaron Cantón, navegaron por el río hasta capturar los fuertes de Taku que protegían el acceso a Beijing. Y para 1858 habían forzado al gobierno Qing a firmar los tratados de Tianjin, que abrían más puertos, legalizaban el comercio de opio que había causado toda esta miseria en primer lugar, permitían a los extranjeros viajar al interior de China y permitían a las potencias occidentales establecer legaciones diplomáticas en Beijing. Pero cuando los británicos y franceses intentaron navegar a Beijing en 1859 para intercambiar ratificaciones del tratado, el emperador Xianfeng, aconsejado por elementos de línea dura en la corte que estaban hartos de ceder ante las demandas occidentales, ordenó que se les impidiera la entrada. Los fuertes de Taku abrieron fuego contra la flota anglo-francesa, hundiendo varios barcos y matando a cientos. Fue una rara victoria china, pero sería vengada de la manera más brutal posible. En 1860, los británicos y franceses volvieron con una fuerza expedicionaria masiva de más de 17,000 soldados. Esta vez no habría negociaciones, solo castigo. Las fuerzas aliadas aplastaron a los ejércitos chinos en una serie de batallas, capturaron los fuertes de Taku y marcharon hacia Beijing. El emperador Xianfeng huyó de la capital, retirándose a Jehol en el norte donde tenía un pabellón de caza, dejando a su hermano, el príncipe Gong, para negociar con los invasores. Pero antes de que comenzaran las negociaciones, ocurrió algo que enfurecería a los británicos y franceses y que sellaría el destino del antiguo Palacio de Verano.
Los chinos capturaron a un grupo de enviados aliados que habían sido enviados bajo bandera de tregua para negociar. Estos prisioneros, que incluían a Harry Parkes, un diplomático británico, varios oficiales militares, periodistas y sus asistentes chinos, fueron llevados a Beijing y encarcelados. Lo que les sucedió en cautiverio fue horrible. Fueron torturados, algunos murieron por las palizas, otros de hambre y enfermedad. Cuando los sobrevivientes fueron finalmente liberados semanas después, estaban en condiciones terribles y varios habían muerto. Los cuerpos de los muertos fueron devueltos mutilados. Para los británicos, especialmente para el comandante de la fuerza expedicionaria, Lord Elgin, esto era una atrocidad imperdonable que demandaba represalia. ¿Pero qué tipo de represalia? Algunos oficiales británicos argumentaron que deberían ejecutar a prisioneros chinos en represalia. Otros sugirieron que deberían bombardear la ciudad prohibida en el corazón de Beijing. Pero Lord Elgin, después de mucha deliberación, decidió un castigo diferente, uno que golpearía no a la gente común de China, sino directamente al emperador y la corte Qing. Ordenaría la destrucción completa del Yuanmingyuan, el antiguo palacio de verano, el lugar que el emperador amaba por encima de todo, el símbolo último del poder y la cultura Qing. Era, en palabras de Elgin, un castigo que recaería sobre el emperador, cuya orgullosa sensibilidad sería más castigada por el despojo e ignominia infligidos en un lugar tan íntimamente conectado con su persona. Era una decisión calculada para humillar, para mostrar que los británicos podían destruir lo que los chinos más valoraban y que no había nada que China pudiera hacer para detenerlos. Y eso fue exactamente lo que hicieron, pero no antes de que tanto británicos como franceses saquearan el palacio de todo lo valioso que pudieran llevarse. El 6 de octubre de 1860, las fuerzas anglo-francesas entraron en el antiguo palacio de verano por primera vez. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Incluso estos soldados endurecidos por batallas, muchos de los cuales habían servido en India y habían visto los palacios de los maharajas, quedaron asombrados por la magnificencia de Yuanmingyuan. Se extendía por kilómetros, un vasto complejo de más de 200 edificios conectados por senderos serpenteantes que pasaban por jardines diseñados paisajísticamente, sobre puentes de mármol, alrededor de lagos artificiales. Había palacios en estilo arquitectónico chino tradicional con techos de tejas vidriadas que brillaban en verde, amarillo y azul. Había pabellones construidos en estilo tibetano con paredes blancas y ventanas decoradas ornamentadamente. Y sorprendentemente, había edificios en estilo barroco europeo, completos con fuentes y laberintos de setos, diseñados por jesuitas italianos en el siglo XVIII, cuando los emperadores Qing habían estado fascinados brevemente con la arquitectura occidental. Dentro de estos edificios había tesoros más allá de toda comprensión. Habitación tras habitación llena de objetos preciosos, jarrones de porcelana de las dinastías Ming y Qing, algunos de ellos de 500 años de antigüedad, cada uno una obra maestra de cerámica. Bronces rituales de la antigüedad china que databan de hace 3000 años, ya detallado en formas fantásticas, dragones, fénix, budas, objetos que habrían tomado a artesanos maestros años de trabajo minucioso para completar. Tronos incrustados con gemas, estatuas de oro y plata, relojes mecánicos de Europa, regalos de embajadas extranjeras que todavía funcionaban perfectamente, libros raros y manuscritos, incluyendo ediciones imperiales de textos clásicos chinos, pinturas de pergamino de los maestros más grandes de China, sedas y brocados bordados con diseños tan intrincados que parecían imposibles. Pero nadie podía haber esperado lo que vendría después, porque cuando los soldados británicos y franceses vieron estas riquezas, la disciplina militar se derrumbó casi instantáneamente. Lo que siguió fue un frenesí de saqueo que duró 3 días. Soldados ordinarios, oficiales, incluso el alto mando, todos participaron en el saqueo. Corrían de sala en sala, llenando sus mochilas, sus bolsillos, sus brazos con todo lo que podían cargar. Los objetos más pequeños y más portátiles fueron tomados primero: jade, joyas, relojes, pequeñas estatuas de oro. Luego vinieron las porcelanas, aunque muchas fueron destrozadas por soldados torpes o destrozadas deliberadamente cuando resultaron demasiado grandes para llevarlas. Las sedas fueron arrancadas de las paredes y envueltas alrededor de los cuerpos de los soldados. Los muebles fueron destrozados en busca de compartimentos ocultos que pudieran contener más tesoros. Lo que no podía ser llevado fue frecuentemente destruido por pura malicia o travesura borracha. Los soldados se probaban las túnicas imperiales, riéndose mientras se paseaban con las vestimentas sagradas que solo el emperador tenía permitido usar. Usaban jarrones antiguos como orinales. Destrozaban pinturas pateándolas con sus botas.
Alimentaban manuscritos raros a fogatas. Un oficial francés más tarde recordó la escena con vergüenza apenas disimulada. Era saqueo y pillaje desenfrenado. Oficiales y hombres parecían haber perdido toda razón, corriendo de edificio en edificio, llenando sacos con botín, luchando entre sí por las piezas más valiosas. Los franceses, hay que decirlo, fueron particularmente entusiastas en su saqueo. El general francés Montauban organizó el pillaje de manera casi sistemática, separando los objetos más valiosos para ser subastados entre los oficiales, con las ganancias distribuidas según el rango. Envió vagones cargados de tesoros de vuelta a Francia, donde muchos de ellos terminarían en museos o en colecciones privadas. El propio emperador Napoleón III recibió una parte del botín, incluyendo un perro pequinés que había sido encontrado en el palacio y que fue presentado a la emperatriz Eugenia como un regalo exótico. Los británicos también tomaron su parte, aunque el conde de Elgin más tarde afirmaría que había intentado mantener algún orden y que el saqueo británico había sido menos indiscriminado que el francés. Esto es cuestionable. Los soldados británicos saquearon tan vigorosamente como sus contrapartes francesas, y muchos de los tesoros del antiguo Palacio de Verano terminaron en colecciones privadas en Gran Bretaña o fueron subastados en Londres en los años siguientes. El Victoria and Albert Museum en Londres tiene hoy una colección significativa de objetos del Palacio de Verano, adquiridos de soldados que los trajeron de vuelta como botín. El Museo Británico tiene otros. Casas de subastas en Londres vendieron miles de piezas en las décadas de 1860 y 1870, a menudo sin siquiera registrar su procedencia porque todos sabían de dónde venían, y en las décadas victorianas, tomar botín de razas inferiores era visto como el derecho natural de los conquistadores. Después de 3 días de saqueo, el 18 de octubre de 1860, Lord Elgin dio la orden de destruir lo que quedaba. Lo que los soldados no habían robado sería quemado. Tropas británicas, porque Elgin había decidido que solo los británicos llevarían a cabo esta destrucción para que la responsabilidad recayera únicamente en Gran Bretaña. Fueron enviadas con antorchas. Sistemáticamente prendieron fuego a cada edificio en el vasto complejo. Los palacios de madera, secos después de un verano caliente, ardieron ferozmente. Las vigas del techo colapsaron, enviando lluvias de chispas hacia el cielo. Los techos de tejas vidriadas se agrietaron y se hicieron añicos en el calor intenso. Las pinturas murales se quemaron. Los paneles de madera tallados se convirtieron en cenizas. Los jardines cuidadosamente cultivados fueron pisoteados o quemados. Los puentes de mármol sobrevivieron, pero todo lo demás fue consumido. El fuego ardió durante 3 días, con columnas masivas de humo negro visible desde Beijing, a 10 kilómetros de distancia. Los residentes de Beijing, viendo el humo, sabían lo que significaba. Los bárbaros extranjeros estaban destruyendo una de las mayores obras de su civilización, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. El emperador Xianfeng, refugiado en Jehol, supuestamente lloró cuando se enteró de la destrucción de su amado Palacio de Verano. Nunca regresaría a Beijing, muriendo menos de un año después. Algunos dijeron de un corazón roto tanto como de cualquier dolencia física. La destrucción del antiguo Palacio de Verano logró exactamente lo que Lord Elgin pretendía. Humilló completamente a la corte Qing y demostró de manera inconfundible que China era impotente ante el poder militar occidental. El príncipe Gong, dejado para negociar con los aliados victoriosos, no tuvo más remedio que aceptar todos sus términos. La Convención de Beijing, firmada el 24 de octubre de 1860, ratificó los anteriores tratados de Tianjin, abrió más puertos al comercio extranjero, cedió partes de Kowloon a Gran Bretaña, impuso otra indemnización masiva, legalizó formalmente el comercio de opio y permitió el establecimiento de legaciones extranjeras en Beijing con el derecho de audiencia con funcionarios chinos de alto rango. Era la humillación final. China, que se había visto a sí misma como el centro del mundo civilizado, ahora era tratada como un poder de segunda categoría, forzada a aceptar términos que violaban todos sus sentidos tradicionales de orden y jerarquía, y el antiguo Palacio de Verano yacía en ruinas humeantes como testimonio de lo que sucedía cuando China desafiaba a las potencias occidentales. Pero eso no era todo, porque el saqueo y la destrucción del antiguo Palacio de Verano reverberó mucho más allá de 1860. Para China se convirtió en un símbolo de un siglo de humillación, el periodo desde la Primera Guerra del Opio en 1839 hasta la fundación de la República Popular de China en 1949, cuando China fue victimizada por potencias extranjeras que despedazaron el país, tomaron su riqueza, destruyeron su patrimonio cultural y trataron a los chinos como racialmente inferiores.
El antiguo palacio de verano, o más bien sus ruinas, se convirtió en una especie de santuario de dolor nacional. Los emperadores Qing posteriores se negaron a reconstruirlo, dejándolo como un recordatorio de lo que los bárbaros occidentales habían hecho. La emperatriz viuda Cixi, que se convirtió en la gobernante de facto de China desde 1861 hasta 1908, construyó un nuevo palacio de verano cerca, pero deliberadamente dejó las ruinas del antiguo sin tocar. Incluso hoy, los visitantes pueden caminar por el sitio del Yuanmingyuan y ver los restos carbonizados de edificios, las bases de mármol donde una vez estuvieron palacios magníficos, las ruinas inquietantes de las fuentes barrocas que los jesuitas habían diseñado. Es un lugar de peregrinación para nacionalistas chinos, un recordatorio de que China debe ser fuerte porque cuando era débil, fue humillada y saqueada. En Occidente, la destrucción del antiguo palacio de verano fue controversial incluso en su momento. Víctor Hugo, el gran escritor francés, escribió una carta indignada en 1861 denunciando el saqueo y la quema del palacio. Llamó a lo que los británicos y franceses habían hecho vandalismo y barbarie, señalando la hipocresía de potencias europeas que afirmaban representar la civilización mientras destruían una de las mayores obras arquitectónicas y artísticas de la civilización humana. Escribió: un día, dos bandidos entraron en el palacio de verano. Uno saqueó, el otro incendió. Ante la historia, uno de los dos bandidos se llamará Francia, el otro Inglaterra. Era una acusación poderosa, pero en la Gran Bretaña y Francia del siglo XIX, pocas personas prestaron atención. La mayoría de los victorianos veían la destrucción del palacio como una respuesta justificada a la traición china al torturar y matar prisioneros bajo bandera de tregua. Lord Elgin defendió sus acciones, argumentando que había elegido destruir propiedad en lugar de vidas chinas, que podría haber ordenado ejecuciones masivas o el bombardeo de Beijing, pero que en cambio había elegido un objetivo que castigaría al emperador personalmente. Algunos historiadores modernos han aceptado este argumento, sugiriendo que Elgin en realidad mostró moderación considerable dado el contexto del siglo XIX. Pero otros han señalado que este es un argumento falso, que había muchas otras opciones disponibles, y que la decisión de destruir el antiguo palacio de verano fue un acto deliberado de terrorismo cultural diseñado para humillar y traumatizar. Lo que no se puede negar es el impacto duradero en las relaciones entre China y Occidente. El saqueo y la quema del antiguo palacio de verano se convirtió en la memoria china, en el ejemplo definitivo de cómo las potencias occidentales habían victimizado a China. Cada vez que China negocia con países occidentales sobre la repatriación de artefactos culturales, el antiguo palacio de verano es invocado. Hay un museo dedicado a las ruinas que presenta explícitamente el sitio como evidencia de la agresión imperialista occidental. Generaciones de escolares chinos han sido llevados allí en excursiones para aprender sobre el siglo de humillación nacional. El Partido Comunista Chino ha utilizado el recuerdo del antiguo palacio de verano para alimentar el nacionalismo chino y justificar políticas que supuestamente protegerán a China de ser victimizada nuevamente. Cuando China exige el regreso de artefactos del palacio de verano de museos y coleccionistas occidentales, como lo hace regularmente, no es solo sobre los objetos mismos, es sobre justicia histórica, sobre reconocer las injusticias del pasado, sobre restaurar la dignidad nacional. Y los objetos mismos están dispersos por todo el mundo. Hay cabezas de bronce del zodiaco del antiguo palacio de verano, que han aparecido en subastas, vendiéndose por millones de dólares, con coleccionistas y el gobierno chino compitiendo por ellas. Cada vez que una aparece, desencadena un debate sobre si debería ser repatriada a China o si los actuales propietarios tienen derecho legal a mantenerla. Hay jarrones y jades en museos en Londres, París y Nueva York que fueron saqueados del palacio. Hay pinturas de pergamino en colecciones privadas. Hay tesoros que desaparecieron en colecciones privadas hace 160 años y que probablemente nunca serán identificados como procedentes del antiguo palacio de verano porque no hay registros completos de todo lo que estaba allí. Es una pérdida cultural que nunca puede ser completamente cuantificada, y mucho menos compensada. Algunos de los objetos más finos del arte y la artesanía chinos, obras maestras que representaban milenios de desarrollo cultural, fueron destruidos, robados o dispersados en un puñado de días en 1860. Es, en palabras de un historiador del arte, como si el Louvre hubiera sido completamente saqueado y luego incendiado, con su contenido esparcido por toda Asia para nunca ser reunido de nuevo. La pregunta de si los museos occidentales deberían devolver los artefactos del antiguo palacio de verano es profundamente controvertida. China ha exigido consistentemente el regreso de lo que llama reliquias culturales perdidas.
argumentando que fueron robadas durante un periodo de debilidad nacional y que pertenecen legítimamente al pueblo chino. Algunos en Occidente están de acuerdo, argumentando que los objetos saqueados durante acciones militares coloniales deben ser devueltos a sus países de origen, independientemente del tiempo que haya pasado. Señalan que mantener estos objetos en museos occidentales perpetúa las injusticias del colonialismo y el imperialismo. Otros argumentan que la historia es complicada, que muchos de los actuales propietarios de artefactos del Palacio de Verano los obtuvieron legalmente a través de compras de buena fe, que los museos han preservado estos objetos mejor de lo que China podría haberlo hecho dado los tumultos del siglo XX, incluyendo la Revolución Cultural cuando los Guardias Rojos destruyeron incontables artefactos culturales, y que devolver todo lo tomado durante periodos de conflicto crearía un precedente imposible que vaciaría los museos del mundo. Es un debate sin resolución fácil, que toca cuestiones fundamentales sobre propiedad, justicia histórica, herencia cultural y quién tiene derecho a determinar el destino de los tesoros artísticos de la humanidad. Lo que está claro es que el saqueo y la destrucción del antiguo Palacio de Verano fue una tragedia cultural de magnitud inmensa, dejando de lado todas las cuestiones políticas sobre imperialismo y relaciones internacionales. El simple hecho es que uno de los grandes logros arquitectónicos y artísticos de la civilización humana fue deliberadamente destruido y su contenido robado y dispersado. Tomó más de 150 años crear el Yuanmingyuan, generaciones de emperadores agregando a él, miles de artesanos dedicando sus vidas a embellecerlo. Fue destruido en 3 días. 3 días que borraron un siglo y medio de creación artística. 3 días que dispersaron tesoros que nunca pueden ser recuperados. 3 días que dejaron una herida en la psique china que todavía no ha sanado completamente. El antiguo Palacio de Verano se yergue en la historia como un recordatorio de que en la guerra, especialmente en guerras coloniales e imperialistas, la cultura a menudo se convierte en objetivo, que los conquistadores no solo buscan victoria militar y ventaja económica, sino también humillar simbólicamente a los conquistados, destruyendo lo que más valoran. Y que los efectos de tal destrucción reverberan a través de generaciones, dando forma a cómo las naciones se ven a sí mismas y entre sí mucho después de que las cenizas se hayan enfriado y las pistolas se hayan silenciado.